a trabajar con este tema. Vamos a trabajar entonces con el tema de educación ciudadana. Hay una cosa que me falta. Sí, chiquillos, vamos a comenzar entonces con lo que es educación ciudadana. Y recuerden que nosotros hemos tenido, en algún momento nos vimos de manera presencial, ahí está, nos vimos de manera presencial y nosotros ya hemos visto algunos conceptos, hemos visto algunas características de la democracia, que fue las que vimos en la clase anterior, y hoy día vamos a ver cómo esta democracia puede ser mejor, ¿ya? Las democracias en general, acuérdense que en el caso de los griegos, de la antigua Grecia, específicamente Atenas, que es ahí donde surge la polis de Atenas, donde surge la democracia, si alguien se acuerda, ¿participaba toda la población o solamente un grupo era el que tenía acceso a lo que era votar, reunirse? ¿Toda la población de Atenas participaba? ¿Hombres, mujeres, esclavos, extranjeros o solamente algunos? ¿Se Yo acuerdan? creo que solamente algunos. Solamente algunos. Acuérdense que solamente los ciudadanos, ¿ya? Ellos eran los únicos que participaban. Por lo tanto, era una democracia bastante pequeña, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros vamos a tratar un tema que tiene que ver con la inclusión, es decir, con que las personas puedan participar en un sistema democrático, ¿ya? Y las leyes han ido cambiando, las sociedades también han ido cambiando. Entonces, el objetivo, en este caso, de la priorización de educación ciudadana para cuarto, dice evaluar las características y el funcionamiento de la institucionalidad democrática, las formas de representación y su impacto en la distribución del poder en la sociedad a la luz del bien común, la cohesión y justicia social. Los conceptos que aparecen aquí, acuérdense que nosotros los vimos, ¿ya? Ahora, el objetivo de la clase propiamente tal, de esta clase va a ser cómo podemos construir una democracia inclusiva, ¿ya? Es decir, cómo podemos hacer actualmente una democracia que sea inclusiva. ¿Qué significa que sea inclusiva? La palabra inclusiva, ¿qué significa? ¿Alguien me puede decir? Que algo sea inclusivo, que la democracia sea inclusiva. ¿Qué significará? Pueden desmutearse. ¿Eh? ¿Qué significará, chiquillos, que una democracia sea inclusiva? Una clase inclusiva, no sé, un partido político inclusivo. ¿Qué significará la palabra inclusiva? ¿Qué podemos señalar? ¿Quién me puede responder ahí? Que la democracia sea inclusiva. Hey, estoy escuchando, Fabián. Pero que inclusivo significa que incluye una o varias cosas, pero no sé. Ya, por ahí va la cosa, ¿ya? Bien, Fabián. Que incluya, en este caso, a todos o a la mayoría por lo menos, ¿ya? Entonces aquí quedan que los excluidos serían una mínima parte. Entonces una democracia inclusiva significa que vaya incluyendo, ¿ya? Vaya incluyendo más porcentaje de la población. Ya. Dice, para que la democracia se fortalezca, necesita que a pesar de nuestras diferencias nos sintamos parte de ella. Para lograrlo, principios como la libertad, la igualdad, la solidaridad son fundamentales en fortalecer instituciones, junto a una ciudadanía involucrada y participativa. Dice, construir una sociedad más justa e inclusiva nos permitirá superar problemas como la pobreza, la intolerancia, la desigualdad, la discriminación. ¿Ya? Aquí entonces... Ya, aquí entonces... Profe, lo anterior era el objetivo.
Sí, el de la clase, vimos el de la priorización primero y el de la clase puntualmente, ¿ya? Ok. Vale. Que es conocer cómo podemos hacer que la democracia sea más Mamá, inclusiva. mami, ¿me puede traer un remedio para la guatita? Es que me dio diarrea y me salió con juguito. Dios mío. Ya la silenciamos. Chiquillos, recuerden que están con el micrófono ahí. Uno se puede silenciar, ¿ya? Listo. Sigamos entonces, ya. Hablemos, la democracia. Nosotros somos parte, algunos me pueden decir, no quiero, no me gusta la política, y no quiero participar en asuntos de política, pero nos afecta a todos. Y nosotros vivimos en una sociedad y nos relacionamos con otras personas. No vivimos en una burbuja solo y ahí solo que no hablamos con nadie, no nos vinculamos con nadie. Entonces, la idea acá es que esta sociedad sea una sociedad que se construya en base a a personas que sean ciudadanos y ciudadanos que se involucren, que participen, ¿ya? Y en todas las decisiones, ojalá en todas, ¿ya? Y de alguna manera poder acceder a toda esta participación en las sociedades. Entonces, aquí es necesario que la sociedad se haga cambios, que el Estado vaya también haciendo cambios legales para permitir la participación de todos. Y a su vez el objetivo final es construir una sociedad más justa, ¿ya? Es decir, si nosotros estamos participando, si pensamos, si opinamos ahí de manera positiva, no descalificando a otros, porque uno puede opinar muchas cosas, pero calificar a otra persona, y no se trata de eso, la democracia no es eso, ¿ya? Es saber respetar al otro también en cuanto uno opina. Entonces, si nosotros logramos ponernos de acuerdo, podemos superar problemas como la pobreza, la intolerancia, la desigualdad, la discriminación. Esos problemas hacen que una democracia, las personas la sientan que no es inclusiva. La gente más pobre siente que nadie los considera, ¿cierto? Cuando hay una gran desigualdad, cuando uno ve que un grupo pequeño tiene una gran riqueza y la mayoría tiene apenas para satisfacer sus necesidades básicas, ahí hay una sensación de que la sociedad no los considera. ¿Se fijan? Los que son discriminados de distintos puntos de vista también consideran eso. Por lo tanto, eso debe irse superando, pero entre nosotros tendríamos que superarlo, ¿ya? No otros países. Entonces, de eso se trata, que la democracia nos permita participar a todos de manera inclusiva y basados, obviamente, en el respeto que nos debemos también entre todos, ¿ya? Nosotros vamos a ver algunos aspectos de lo que es una democracia inclusiva. El primero es el respeto a la diversidad, ¿ya? Aquí el respeto a la diversidad significa, ¿qué cosa? Que la sociedad es diversa, ¿ya? Que nosotros no somos todos personas iguales unas a otras. Ante la ley sí debemos ser iguales, pero nosotros como individuos, como personas somos distintos. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes características, ¿ya? Pensamos de manera diferente, pero nosotros ante la ley, nuestros derechos, nuestros deberes son iguales. Ahí son iguales, pero nosotros somos diversos en cuanto a individuos, ¿ya? Y que tenemos diferentes características de distinto tipo, ¿ah? Origen, hasta uno de repente ve hasta el color de la piel, la forma de hablar, todo. Somos diferentes, pero como les digo, eso es una sociedad diversa. Entonces, dice, la sociedad es diversa y si bien todos tenemos diferentes características, nuestros derechos son los mismos, por lo que no se justifica tratar de otra forma a quienes son o piensan distinto. ¿Ya? Ahí partimos con eso, o sea, respetar la diversidad. Es difícil porque uno tiene que practicar la tolerancia, ¿ya? Entonces la sociedad, como dijimos nosotros, una sociedad democrática debe respetar, en este caso, la diversidad. Dice, distintas organizaciones se han conformado para defender los derechos de los grupos tradicionalmente excluidos de la toma de decisiones y que generalmente son invisibilizados por el resto de la sociedad, ¿ya? O sea, aún con todos los buenos propósitos que uno puede tener, hay grupos que se consideran excluidos, ¿ya? O sea, fuera de la sociedad. No se toman en cuenta y
Estas se han creado organizaciones para defender estos grupos, para visibilizar la presencia de estos grupos, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no se toman en cuenta, nadie los ve, o nadie sabe o puede decir, uy, yo no sabía que estaban, no sabía que existían. Por eso están invisibles para la sociedad. Entonces, hay distintos tipos de organizaciones que se han creado para esto, ¿ya? Entonces, respeto por la diversidad. Eso es la primera, digamos, el primer punto que uno podría plantear para construir una sociedad o una democracia inclusiva, respetar lo diverso, ¿ya? Y acá uno busca información y la diversidad, ¿cómo se vive? Se vive en personas de otras nacionalidades, o sea, extranjeros que llegan a Chile, migrantes que llegan acá a Chile y que tienen otras características en cuanto a incluso a su aspecto físico, a su cultura. Ellos traen otro tipo de cultura. Es una cultura que se va, incluso en algunas cosas se va incluyendo ya en Chile en algunos aspectos. Grupos inmigrantes que son más antiguos en el país, ya, por ejemplo, hay colegios en que se reciben específicamente alumnos que vienen de otros lugares y se les hace clase de diferente manera, se respetan sus fiestas patrias, etcétera, ¿ya? Entonces, ese es un punto. La gastronomía también, uno dice las cosas para comer, también hay grupos que se han integrado bastante. Uno puede hablar de la gastronomía, por ejemplo, de los grupos que llegaron más antiguamente a Chile, estoy hablando del siglo pasado y de este siglo, que son los peruanos, la gastronomía peruana, por ejemplo, ¿ya? Otro aspecto de la diversidad, aparte de las nacionalidades, es, por ejemplo, las personas que pertenecen a pueblos indígenas, que también muchas veces no son incluidos en las decisiones, ¿ya? Ahora, en estas elecciones que vienen para el próximo mes, hay la oportunidad de las personas que son de pueblos indígenas, que estén registrados como tales, que pueden votar por sus representantes, por los representantes que son. Ya, si yo pertenezco a la etnia mapuche, yo puedo votar por un representante constituyente de la etnia mapuche, por ejemplo, ¿ya? Eh, Otro aspecto de la diversidad es la orientación sexual, que también en Chile son un grupo que no ha sido considerado y ya posteriormente, cuando se han hecho otras leyes, que en algunos casos incluso conversábamos en clase nosotros, la ley Zamudio, que tiene que ver con todo lo que es todo tipo de discriminación, pero surge fundamentalmente por la orientación sexual, ¿ya? Por el apellido del joven que sufrió un ataque y que le causó la muerte, incluso, por su orientación sexual, ¿ya? También otro tipo de diversidad son los niveles socioeconómicos a los que pertenecen las personas, ¿ya? El nivel socioeconómico es, por ejemplo, no solamente incluye la riqueza que uno tiene, sino el lugar donde uno vive, el lugar donde uno estudió, el lugar donde uno trabaja, el lugar donde uno se atiende desde el punto de vista, por ejemplo, médico, ¿ya? Y acá en Chile eso está muy, muy marcado, ya muy marcado esa decisión. Normalmente, si uno accede a un puesto de trabajo, muchas veces revisan dónde uno estudió, el lugar donde uno vive, etcétera. ¿Se fijan? Entonces, el nivel socioeconómico no es solamente en la riqueza, sino que lo que incluye la riqueza, ¿ya? Y otro punto que tiene que ver con la diversidad es, dice, personas de otro color de piel, ¿ya? Sí, Sebastián, ¿qué pasó? Lo escucho. Sebastián. Ya. Anótalo en el chat, ¿ya? Porque traté de darte, pero anótalo en el chat y ahí lo vemos, ¿ya? Seguimos entonces, chiquillos. Entonces, la diversidad es diversa, es distinta, ya usando la misma palabra, valga la redundancia. La diversidad puede ser entonces por la nacionalidad,
¿ya? Puede ser por la orientación sexual, puede ser por pertenecer a un pueblo indígena, puede ser por el color de piel, por el nivel socioeconómico, ¿ya? Entonces, ahí dice respetar la diversidad, o sea, respetar lo que uno es, pero también haciéndolo partícipe de lo que es esta sociedad, ¿ya? Y esta democracia. El otro aspecto es en otra palabra sería la igualdad de género, ¿ya? Igualdad, equidad de género que sería entre hombres y mujeres, ¿ya? Dice aquí, durante la primera parte del siglo XXI, los movimientos por la equidad de género han visibilizado un problema que se arrastra desde hace siglos: la exclusión social, económica, política y cultural de las mujeres, que se traduce en menores ingresos y poca representatividad en cargos políticos, ¿ya? Nosotros aquí, las mujeres, esto es una cuestión que viene de hace mucho tiempo, ya mucho tiempo. Se ha ido mejorando la situación, pero esto arrastra de hace bastante tiempo que las mujeres y los hombres no están en condiciones de igualdad. Y aquí se analiza el punto de vista de, por ejemplo, la parte laboral, la parte política, ¿ya? Y las mujeres seguimos estando en desigualdad frente a los hombres, ¿sí? Entonces, aquí dice equidad de género. Entonces, para, para hacer una sociedad inclusiva, entonces se requiere de respetar o que exista la igualdad de género, igualdad entre hombres y mujeres. Aquí tenemos un ejemplo de la representación política en el caso de Chile, y esto se refiere a las senadoras. En 1990 las mujeres eran el 5,3%, o sea, de senadoras. En el 2018 aumentaron a un 18,4%. Aquí no hay equidad porque no es 50 y 50, ¿cierto? Pero ha ido mejorando. Y bastante si nosotros lo vemos acá. Entonces, aquí uno ve que no hay equidad en cuanto a la representación política. Esto de las senadoras. En las diputadas, la otra cámara que existe en el Parlamento. Aquí en 1990, ponemos el 90 porque aquí acuérdense que en ese año se vuelve o se retorna a la democracia. Las diputadas constituían en lo que es la Cámara Baja el 5,8% diputadas, y en el 2018 el 15,8%. ¿Ya? También seguimos en desigualdad. Ha mejorado la presencia de mujeres ya sea en el Senado y en la Cámara de Diputados, pero no es equidad, no es igualdad, porque no llegamos a ser 50 y 50 o un número similar, que a lo mejor no puede ser 50 y 50 exacto, número similar, ¿ya? Incluso, ¿cómo será esto que existe en Chile? Y usted tiene que haber escuchado un ministerio que se llama Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, ¿ya? ¿Por qué? Porque existen y se mantienen problemas que tienen que ver con que no hay igualdad entre hombres y mujeres en la parte laboral, en la parte política, en los ingresos, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Por qué un Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género? Entonces dice, a pesar de los avances en Chile, hombres y mujeres no están en igualdad de condiciones. Las mujeres tienen menos trabajo y de menor calidad. Y si nosotros analizamos la realidad que estamos viviendo actualmente, producto de la pandemia, las mujeres fueron las más afectadas, son las que más trabajo perdieron, ¿ya? Por lo tanto, si pierden trabajo, no tienen ingresos. Entonces, y en el caso de los hombres, no afectó tanto, mucho menos que a las mujeres. Las mujeres entonces tienen menos trabajo y de menor calidad. Y ahora nos dimos cuenta que en época de crisis les afecta más la pérdida de la fuente laboral. Después dice, las mujeres ganan menos que los hombres por el mismo trabajo. Y eso ocurre mucho, ya que por el mismo trabajo idéntico, las mujeres entonces ganan menos que los hombres. En algunos trabajos se nota mucho más esto, la desigualdad en cuanto a los ingresos. Después dice, las mujeres son quienes sufren la violencia al interior de sus casas y en los espacios públicos, ¿ya?
La mayoría entonces de los casos de violencia intrafamiliar ocurren a mujeres. Hay también casos de varones, a lo mejor son menos conocidos, menos visibilizados, pero hay también. Pero también la mujer sufre esta violencia en los espacios públicos. Por lo tanto, aquí también es otra razón. Y después dice, las mujeres no están presentes en los espacios de decisión. ¿Ya? Es decir, la parte política, ministras, hay poquísimas, senadoras y diputadas, nosotros vimos también que hay un bajo porcentaje. Las mujeres que están, las que toman decisiones, por ejemplo, en las empresas, las que están en los directorios de las empresas, son también muy pocas. Las mujeres que son gerentes de una empresa también son pocas. Por ejemplo, por lo tanto, se planteó que era necesario de hacer un Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, ¿ya? Que en Chile existe en este momento. Otro aspecto que nosotros tenemos que ver es la diversidad étnica y cultural. ¿A qué se trata esto? Dice, una democracia sólida será aquella en que aprendamos a interactuar con personas diversas, lo que a su vez nos permitirá tener una mejor perspectiva del mundo en que vivimos y erradicar estereotipos negativos sobre ciertos grupos, ¿ya? O sea, cuando hablamos de diversidad étnica y cultural nos referimos a grupos que tienen un diferente origen, ¿ya? Y que por tener un diferente origen tienen a lo mejor una lengua distinta, tienen tradiciones, costumbres diferentes y que nosotros tenemos que aprender a interactuar con estas personas. Siempre, como les digo, en lo que es el respeto a lo que aquí estamos, somos parte de una sociedad y que nosotros no vivimos aislados, ¿ya? Entonces, y destruir lo que son los estereotipos negativos. Ejemplo, normalmente en muchos lados se habla de que la población de origen indígena son flojos. Ese es como un estereotipo. Nosotros sabemos que no es así, y de hecho la persona que, digamos, es floja, considerada floja, hay en todos lados, y de todos los orígenes. Un estereotipo así, ¿ya? Es de que son flojos, de que no hacen un esfuerzo, etcétera. Entonces, este tipo tiene que ser ya erradicados, sacarlos. Y en el caso nuestro, nosotros muchas veces hay muchas personas que dicen, no, nosotros no somos, no tenemos pueblo indígena acá. Y eso es un gran error, como otros pueblos que es mucho más visible la población indígena, como el Perú, como Bolivia, Ecuador, por ejemplo, México, que está un poco más lejos de nosotros, su población indígena es visible, ¿ya? Se nota, está ahí, está presente. Ellos son orgullosos de tener sus, digamos, origen indígena. Visten la ropa muchas veces tradicional con orgullo, ¿ya? Y acá en Chile es como incluso mal visto en ciertos grupos el tener ancestros indígenas. Y aquí en Chile, un programa que se llamó Chile Genómico es una iniciativa del programa de genética humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y que dice, tiene como objetivo conocer las características genéticas de los chilenos. ¿Cuál fue el resultado promedio? ¿Ya? Resultado promedio, acuérdense. El 54% de nuestros orígenes son europeos, el 44% amerindio, es decir, de población indígena, predominando el origen aymara y mapuche, y un 4% africano, ¿ya? Eso es a nivel promedio, a nivel país. Hay gente que a lo mejor los porcentajes van a variar, ¿ya? Pero como promedio nosotros tenemos una fuerte presencia indígena, ¿ya? Como yo siempre les digo en clase, a veces se nota en el aspecto, en el fenotipo que se le llama en biología, se notan algunas características y en otras no se nota, pero lo tenemos ahí, está en nuestra sangre, ¿ya? Está en nuestros genes. Por lo tanto, nosotros también tenemos que partir aceptando que somos producto de una población mestiza, mezclada. Y piensen ahí, 4% africano, que muchas veces se dice que aquí no llegó población de origen africano, pero acuérdense que en época de la colonia llegaron mucha población en algunos sectores, más que en otros, población esclavos africanos, ¿ya? Que eran
eran un lujo en verdad, porque eran bastante más caros. Acuérdense que estoy hablando de la esclavitud, ¿ya? Que se compraban y que eran bastante más caros porque ellos venían a trabajar en algunas casas que podían solventar ese gasto como empleados de, por ejemplo, mayordomos, ese tipo de trabajo al interior de las casas. Aquí en Chile, en la zona central por lo menos no se dio el trabajo tanto de población esclava africana en los campos, sino que ahí los puestos los ocuparon la población indígena y los primeros mestizos. ¿Ya? Entonces, aquí está también presente el gen africano, ¿ya? Entonces, tenemos que asumir eso y partir con eso, respetando, aceptando que tenemos en Chile una gran diversidad étnica y cultural. No solamente por nuestros orígenes, sino que también porque esto va a ir cambiando, ¿ya? ¿Por qué? Porque han llegado población de otros países que también van a ir cambiando nuestras características genéticas, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, está la población, según el censo del 2017, la población que se considera perteneciente a un pueblo originario o pueblo indígena, ¿ya? Y la mayor población, como lo vemos ahí, corresponde a los mapuches, ¿ya? 1.700.000. Después vienen, en este caso, los Aymara, en la zona norte fundamentalmente, 156.754. Y en tercer lugar están los Tieguitas, también de la zona norte, ¿ya? Pero están todos estos pueblos. Tenemos los Mapuche, los Aymara, Rapanui, Lican, Antay, que serían ahora conocidos como los atacameños, los Quechua, los Coya, Tieguita, Cahuéscar, Yagán, Oyamana y otros, ¿ya? Ahora, ¿esto cómo se obtiene? A las personas de los censos se les pregunta si se consideran pertenecientes a algún pueblo originario o pueblo indígena. Y uno responde sí o no, ¿ya? Entonces ahí se sabe y se obtiene la información. Y están los registros de esto, por lo tanto, la gente, como yo les decía, que de perteneciente a una etnia indígena puede acceder a votar por su, digamos, la papeleta en cuanto a constituyente, por un candidato mapuche o al que pertenezca la persona u otro, o a un voto que es general para todos. Tiene esa opción, ¿ya? Entonces aquí tenemos los pueblos que en Chile actualmente son parte de lo que son los pueblos originarios, ¿ya? Pero también tenemos la gente que llega, los migrantes, ¿ya? Que también van a ser parte de lo que es la diversidad étnica, la diversidad cultural que nosotros tenemos. Y como les digo, si se analiza años después, lo que es la parte genética también seguramente va a ir cambiando, ¿ya? Por los aportes que ellos hacen a nuestras características genéticas. Ahora, aquí esta información también es del INE y se considera que hay un día especial, el Día Mundial de la Diversidad Cultural, y que esto proviene de los distintos pueblos migrantes, ¿ya? Y que en el caso de Chile provienen de países como Venezuela, ¿ya? Perú, después estaría Haití, Colombia, Bolivia, que traen consigo todo un bagaje de características culturales que para ser una democracia inclusiva nosotros debemos eh, entender, debemos respetar y como les digo, muchas veces se reclama, por ejemplo, alguien me puede decir, de hecho, alguno de ustedes me puede decir, profesora, pero es que, por ejemplo, algunos de ellos les gusta mucho las fiestas, ya, les gusta escuchar música a todo volumen, y resulta que eh, acá la gente reclama, hay que ir a trabajar, etcétera, etcétera. Pero son cosas que uno a lo mejor podría conversar con ellos, sabe que nosotros tenemos que trabajar, bajar la música, no sé, uno lo intenta, ¿ah? Pero a veces no sucede, pero es difícil, esta convivencia es difícil, uno no puede decir, no, si es fácil, se lo vamos a aceptar a todos.
no es tan fácil, porque nosotros estamos viendo una realidad distinta. A nosotros nos gusta que nos respeten nuestros derechos, pero también nosotros tenemos que respetar los de los otros. Y si yo llego a un país, a lo mejor tengo que también aprender a respetar al país donde llego, ¿cierto? Es por los dos lados. Nosotros que los recibimos, porque a lo mejor a nosotros también en algún momento vamos a ser migrantes en otros países, ¿ya? En que a lo mejor vamos a tener que tener la necesidad de irnos, de migrar. Entonces, ¿qué tenemos acá nosotros? Tenemos 3 puntos que incluyen lo que es la democracia inclusiva, la diversidad étnica y cultural, la equidad de género y tenemos también el respeto por la diversidad. ¿Ya? Son 3 puntos que vamos a ver hoy día. La próxima clase nosotros vamos a ver otros puntos que también tienen que ver con la diversidad. O sea, el objetivo va a ser el mismo, pero vamos a tratar otros puntos que tienen que ver con, en este caso, la democracia inclusiva y respetar, por ejemplo, nos faltaría ver todo lo que tiene que ver con la discriminación que se hace, por ejemplo, a las personas que tienen algún problema que tiene que ver con su expresión física o las capacidades mentales, etcétera, ¿ya? Que en algunos casos no tenían, por ejemplo, derecho a voto, ¿sí? Una persona que tenía problemas de ceguera en otras épocas no tenía acceso a votar, por ejemplo, no eran incluidos en la toma de decisiones, ¿ya? Entonces, todo eso lo vamos a terminar de ver. Ahora, todo lo que nosotros hemos visto, las clases anteriores, esta clase y la que viene, va a ser incluido en la prueba. Es la primera evaluación que va a ser una prueba que va a ser el miércoles 7 de abril, ¿ya? Y va a ser a través de la plataforma de webclass, ¿ya? Ustedes ya saben cómo funciona, por lo tanto, ahí yo en las clases anteriores nos queda ver un contenido más y vamos a ir viendo, vamos a hacer una retroalimentación y vamos a ir viendo las dudas que tienen y qué pasa con los contenidos que hemos visto. Acuérdense que vimos conceptos, vimos la democracia en sí, cómo ha ido cambiando. Ahora vimos la democracia inclusiva y nos queda una clase más de democracia inclusiva, ¿ya? Entonces eso, el miércoles 7 la prueba a través de la plataforma webclass. Y todo lo que hemos visto nosotros en las clases, ya sea virtuales, presenciales, que hemos tenido una. Vamos a dejar de compartir y déjenme ver, revisar el chat. Exactamente. Ya, chiquillos, hay una persona que puso, sí, yo siempre les digo, entren con su nombre y apellido, ¿ya? Y sí, no sé, hace rato que estamos en clase, por lo tanto, no sé si por algún otro problema tuvo la persona. Lo otro, chiquillos, hay harto esfuerzo. Detrás de todas estas clases hay harto esfuerzo. Esfuerzo de los profesores que están acompañándonos, ¿ya? Esfuerzo de nosotros que preparamos la clase. Esfuerzo de cada uno de ustedes que tiene acceso a veces dificultoso al Internet. ¿Para qué? Para que personas que a lo mejor no tienen nada más que hacer, no tienen más que entretenerse, que hacer ruidos, ¿ya? Uno sabe, si yo tengo algún problema aquí, yo le voy a decir, sí, discúlpenme un momento, hago el silencio, ¿ya? Porque a todos nos puede pasar. Pero hacer un ruido intencionalmente para molestar al resto, yo creo que eso no va, ¿cierto? No va. Y eso no debe ser. ¿Les parece? Aquí siempre nos hemos tratado con respeto, siempre. Y con ustedes yo nunca he tenido problemas. El año pasado en tercero A, nunca problemas. Por lo tanto, yo les voy a pedir que respetando todo el esfuerzo que se hace por la clase de ustedes mismos, ¿ya? Entonces, tratar de que todo esto se trabaje como debe ser, ¿ya? Como debe ser. Sí. Así que, por favor, eso, y no sé si hay dudas respecto de la clase, al parecer no por el chat, y si tienen que pedir la palabra, pídanla. Yo no tengo problema en darle la palabra, ¿ya? Pero háganlo como les digo, siempre respetando el trabajo de las otras personas.
El de ustedes mismos, el acceso al Internet. Hay varios que no les cuesta harto. Y justo logran acceder y para que alguien eche a perder, no. Y eso no debe ser, no debe ser. ¿Ya? Así que eso, chiquillos, las clases se van a subir, chiquillos, ¿ya? Queda un tiempo todavía para la prueba, así que paciencia porque se van a subir. Así que eso,